Hola, ¿cómo están? Curación cuántica de nuevo y vamos a intervenir desde el conocimiento muchas empresas porque la curación cuántica es para los organismos y una empresa es orgánica porque sus células principales son los hombres y además los recursos también se comportan con vida por el interés que se les pone para el buen funcionamiento de la empresa. Estamos explicando en este momento, o vamos a explicar, lo que es el proceso administrativo. En este caso, la organización. Entonces, desde siempre, el ser humano ha estado consciente de que la obtención de eficacia solo es posible a través del ordenamiento y coordinación racional de todos los recursos que forman parte del grupo social. Esta actividad corresponde a la etapa del proceso administrativo denominada organización. Es la segunda etapa que hemos estado indagando e investigando para poder entender todo el organismo empresarial. La primera, pues la planeación, y la segunda, organización. Y una vez que se ha establecido lo que se quiere hacer, y dicho de otra manera, pues los objetivos que se pretenden alcanzar durante la etapa de planeación, será necesario determinar cómo hacerlo o qué medidas utilizar para lograr lo que se desea. Esto solo es posible a través de ¿qué? De la organización. Entonces la palabra organización tiene tres explicaciones y acepciones. Una etimológica, que proviene del griego organón, que significa instrumento. Otra que se refiere a la organización como una entidad o grupo social. Y otra más que se refiere a la organización como un proceso. Si se analizan estos significados, pues se puede concluir que en esencia los tres están involucrando la idea de una estructura, aunque con diferentes implicaciones. Y en esta unidad pues nosotros nos vamos a dar cuenta que estudiar la organización como tal, o como proceso más bien, o como etapa de administración es esencial. Y desde este punto la organización es a la empresa lo que la estructura a un edificio en construcción, ya que la misma organización pues establece la disposición y correlación de tareas que el grupo social debe llevar a cabo para lograr sus objetivos, proveyendo la estructura necesaria a fin de coordinar eficazmente los recursos. Para emitir una definición formal de este concepto, se revisarán algunas de las definiciones más reconocidas. Agustín Ponce dice que la organización, o que organización más bien es la estructura de las relaciones que deben existir entre las funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y humanos de un organismo social, con el fin de ¿qué? Pues de lograr un máximo o una máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos señalados. ¿Qué nos diría Eugenio Sisto Velasco? Pues dice que organizar es agrupar y ordenar las actividades necesarias para alcanzar los fines establecidos, creando unidades administrativas, asignando en su caso funciones, autoridad también, responsabilidad y jerarquía, y estableciendo las relaciones que entre dichas unidades debe existir. Entonces, analizando los anteriores, esas definiciones más bien, se obtienen los elementos básicos del concepto, en donde todos los autores también están coincidiendo, igual que el concepto de planeación. Y ellos van a tener unas palabras claves como estructura, sistematización, agrupación, jerarquía, simplificación. Pero vamos a explicar cada uno para que se entienda mucho mejor. En cuanto a estructura, sea como un elemento del concepto, como una palabra clave, pues la organización implica el establecimiento del marco fundamental en el que habrá de operar el grupo social, ya que establece la disposición y la correlación de las funciones, jerarquías y actividades necesarias para lograr los objetivos.
En cuanto a la palabra clave de sistematización, pues todas las actividades y recursos de la empresa deben coordinarse relacionalmente y racionalmente a fin de facilitar el trabajo y la eficiencia, porque es un sistema y tiene sus partes y debemos de llevar ese orden. La tercera palabra clave sería la agrupación y asignación de actividades y responsabilidades. Ahí es donde uno habla de organizar, y eso implica la necesidad de agrupar, de dividir y asignar funciones a fin de promover la especialización. ¿Qué decir de la jerarquía como otra palabra del concepto que debe estar? Pues la organización como estructura origina la necesidad de establecer niveles de autoridad y responsabilidad dentro de la empresa. Y por último, pues la simplificación de funciones. Y uno de los objetivos básicos de la organización pues es establecer los métodos más sencillos para realizar el trabajo de la mejor manera posible. Entonces, teniendo en cuenta estos elementos, se puede definir la organización así. Es el establecimiento de la estructura necesaria para la sistematización racional de los recursos mediante la determinación de jerarquías, disposición, correlación y agrupación de actividades, con el fin de poder realizar y simplificar las funciones del grupo social. Ahora vámonos con esos fundamentos básicos que demuestran la importancia de la organización, y ahí vamos a tener varios para poder entender. Y eso es la importancia también. Entonces, es de carácter continuo, un fundamento básico. Otro es un medio a través del cual se establece la... Bueno, entonces vamos a explicar uno de uno. ¿Qué es de carácter continuo? Porque jamás se puede decir que ha terminado, dado que la empresa y sus recursos están sujetos a cambios constantes, porque pueden expandirse, o hay una contracción, o hay nuevos productos, etc., lo que obviamente redunda en la necesidad de efectuar cambios en la organización. También podríamos decir que es un medio a través del cual se establece la mejor manera de lograr los objetivos del grupo social. Además, pues suministra los métodos para que se puedan desempeñar las actividades eficientemente con un mínimo de esfuerzos. Otro fundamento sería evitar la lentitud e ineficiencia de las actividades, reduciendo los costos e incrementando la productividad. También es importante porque reduce o elimina la duplicidad de esfuerzos al delimitar funciones y responsabilidades. Entonces, existen 9 principios que proporcionan la pauta para establecer una organización racional y se encuentran íntimamente relacionados, y podríamos decir los siguientes. El primero, del objetivo. El segundo, la especialización. Tercero, las jerarquías. Cuarto, la polaridad de autoridad y responsabilidad. Quinto, unidad de mando. Son principios muy importantes. Sexto, difusión. Séptimo, amplitud o tramo de control. Octavo, en cuanto a la coordinación. Y noveno sería la continuidad. Pero expliquemos uno a uno para quedar más claro en esos principios o 9 principios. Del objetivo, pues todas y cada una de las actividades establecidas en la organización deben relacionarse con los objetivos y propósitos de la empresa. Es decir, la existencia de un puesto solo es justificable si sirve para alcanzar realmente los objetivos. Este principio a primera vista parece obvio, sin embargo la realidad muestra que muchas veces se crean puestos con la consecuente implicación de costos y esfuerzos inútiles, que nada contribuyen a lograr los objetivos, sino que al contrario, solo ocasionan gastos innecesarios. No hay que confundir a los sistemas organizacionales con sistemas burocráticos o de papeleo excesivo. Al organizar es necesario hacer presente que la finalidad primordial de la organización es promover la eficacia, la misma eficiencia y simplificar el trabajo y no complicarlo. El principio de la especialización fue establecido por Adam Smith hace 200 años.
Él afirma que el trabajo de una persona debe limitarse, hasta donde sea posible, a la ejecución de una sola actividad. Y el trabajo pues se realizará más fácilmente si se subdivide en actividades claramente relacionadas y delimitadas. Mientras más específico y menor sea el mismo campo de acción de un individuo, pues mayor será su eficiencia y destreza. Eso hace 200 años. Hoy en día nos damos cuenta que esto tiene unos efectos psicológicos en la persona, donde toda la vida, por ejemplo, efectos psicológicos y físicos. Un ejemplo, que yo colocara puntillas agachado toda la vida. Ya hay unos efectos en la deformación de la cintura y unos efectos en mi estructura física. Y psicológicos, porque hay una graduación de fenómenos estresantes que hacen rutinaria la actividad, y hay evasión de empleados. Vámonos con la jerarquía también como principio, o como el tercer principio. Y podríamos decir que es necesario establecer centros de autoridad de los que emana la comunicación necesaria para lograr los planes, en las cuales la autoridad y la responsabilidad fluyan en una línea clara e ininterrumpida desde el más alto ejecutivo hasta el nivel más bajo. Este principio establece que la organización es una jerarquía. Está cambiando todo, pero hay empresas que todavía manejan la jerarquización de una manera formal. Y hoy en día la jerarquización es más informal, donde ya no hay jefe sino gerente, y donde ya no hay obreros sino amigos. O bueno, no amigos, pero sí de todas maneras hay un mejor trato. Otro principio, que sería la paridad de autoridad y responsabilidad. Y esto se refiere que cada grado de responsabilidad conferido debe corresponder al grado de autoridad necesario para cumplir dicha responsabilidad. Y no tiene objeto hacer responsable a una persona por determinado trabajo si no se le otorga la autoridad necesaria para poder realizarlo. Entonces, de la misma manera que resulta absurdo conceder autoridad para realizar una función a un empleado, si no se hace responsable por los resultados, pues de todas maneras estaríamos en el lugar equivocado. Y el quinto, que es el principio de unidad de mando, establece que al determinar un centro de autoridad y decisión para cada función, debe asignarse un solo jefe, y que los subordinados no deben reportar a más de un superior, pues el hecho de que un empleado reciba órdenes de 2 o más jefes o gerentes, yo repito siempre eso porque ya el jefe, lo repito para que ya no manejemos tanto ese concepto, porque el jefe es el que maltrata, el jefe es el autoritario, y así. Entonces solo ocasionará fugas de responsabilidad, confusión e ineficiencia. La difusión como sexto principio pues podría maximizar las ventajas de la organización o las obligaciones de cada puesto que cubren responsabilidad y autoridad, y deben publicarse y ponerse por escrito a disposición de todos aquellos miembros de la empresa que tengan relación con la misma empresa. Por otra parte, pues la descripción de labores no debe hacerse con demasiado detalle. En cuanto al séptimo principio, que es la amplitud o tramo de control, pues hay un límite en cuanto al número de subordinados que deben reportar a un ejecutivo, de tal manera que éste pueda realizar todas las funciones eficientemente. Lindal Urwich pues dice que un gerente no debe ejercer autoridad directa a más de 5 o 6 subordinados, a fin de asegurar que no esté sobrecargado y que esté en la posibilidad de atender otras funciones más importantes. El octavo principio, que es de la coordinación. Entonces las unidades de una organización siempre deberán mantenerse en equilibrio. Un ejemplo de esto puede ser que de nada servirá contar con departamentos de mercadotecnia o de marketing o finanzas muy eficientes si la transportación es tan mala que la compañía difícilmente desplaza sus mercancías. Y en otras palabras, nos daríamos cuenta que ese administrador debe buscar el equilibrio adecuado en todas las funciones de la empresa. Obligatorio, porque lo que se hace bien no se puede
borrar con lo que se hace mal, o sea, porque pierde el equilibrio. Y ahí entonces la empresa, entonces ya cualquier fuente de deficiencia pues puede ocasionar serios problemas. Entonces la empresa es un sistema que para funcionar con eficacia y aún con eficiencia necesita que todas sus partes a la vez funcionen correctamente. Entonces la estructura de los recursos que integran la empresa para cumplir con los objetivos generales debe ser así, y todas las funciones deben apoyarse completamente y combinarse a fin de lograr un objetivo común, y en esta forma la organización funcionará como un sistema armónico en el que todas las partes actuarán oportuna y eficazmente sin ningún antagónico o antagonismo, o sea, ningún contrario. Y la continuidad, que es el último principio, pues una vez que se ha establecido la estructura organizacional, debemos de mantenerla, debemos de mejorarla y ajustarla a las condiciones del medio, porque la organización que es apropiada para la empresa en un momento dado puede no serlo posteriormente, y por lo mismo alguien debe tener asignada la responsabilidad de observar esa estructura organizacional y sugerir los ajustes y las modificaciones necesarias, que van de acuerdo también a la tendencia, que van de acuerdo también a la modernidad, etc. Hay unas etapas de la organización, y son la división del trabajo, la misma coordinación, pero es importante resaltar que el proceso de organización se presenta en la vida real de acuerdo a la organización, con unas diferencias, así como desde los principios y las técnicas organizacionales. Es con fines pues meramente didácticos, ya que de esta manera se facilita su estudio y comprensión. Y si ustedes ven a los autores, pues todos tienen una forma de trabajar y todos tienen una forma de presentar esa organización. Entonces, para llevar a cabo procesos de la organización es necesario aplicar simultáneamente las técnicas y los principios organizacionales, así como delimitar qué tipo de organización es la idónea en la situación específica que se esté manejando. Pero vámonos entonces en esos dos puntos que dijimos que de las etapas de la organización, que la división de trabajo y la coordinación. Vámonos con esa organización, con esa división del trabajo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues es la separación y delimitación de las actividades, con el fin de realizar una función con la mayor precisión, con una buena eficacia y el mínimo esfuerzo, dando lugar a la especialización y a perfeccionamiento en el trabajo. Entonces, para dividir el trabajo es necesario seguir una secuencia que abarca las siguientes etapas. Ahí está la jerarquización, está la departamentalización, y ahí pues vienen unos tipos de departamentalización. Pero vámonos a hablar de la jerarquización. Entonces, ¿de dónde viene esa palabra? Pues viene del griego hiertarges, jerarca, quiere decir, que significa superior y principal en la jerarquía eclesiástica. Entonces el término jerarquía fue empleado originalmente para describir el sistema de gobierno de la iglesia, que consta de sacerdotes escalonados en grados. Desde el punto de vista administrativo, pues podríamos decir que la jerarquización es la disposición de las funciones de una organización por orden de rango, grado o importancia. Entonces los niveles jerárquicos son el conjunto de órganos agrupados de acuerdo con el grado de autoridad y responsabilidad que poseen, independientemente de la función que se está realizando. Y dentro de esa división del trabajo, pues hablamos de jerarquización, y viene una jerarquización departamentalizada y una jerarquización que describe funciones. Entonces la jerarquización implica la definición de la estructura de la empresa por medio del establecimiento de centros de autoridad.
por ejemplo comunicación, que se relacionan entre sí con precisión. Y hay unas reglas. Entonces se observa que es importante la comunicación cuando hay jerarquía. Entonces los niveles jerárquicos establecidos dentro de cualquier grupo social deben de ser los mismos e indispensables. Se debe definir claramente el tipo de autoridad, porque hay autoridad lineal, autoridad funcional o staff de cada nivel. ¿Qué decir de la departamentalización? Entonces, departamentalización pues se logra mediante una división orgánica que permite a la empresa desempeñar con mucha eficiencia sus diversas actividades. A la división y el agrupamiento de las funciones y actividades en unidades específicas, con base a su similitud, se le conoce con el nombre de departamentalización. Vamos a hablar de esas secuencias de la departamentalización. Y nosotros decimos que al departamentalizar es conveniente seguir unas secuencias. ¿Por qué? Porque son procesos. Entonces, primero, listar todas las funciones de la empresa. Segundo, clasificarlas. Tercero, pues agruparlas según un orden jerárquico. Cuarto, asignar actividades a cada una de las áreas agrupadas o departamentos. Quinto, especificar las relaciones de autoridad, de responsabilidad y obligación entre las funciones y los puestos. Sexto, establecer líneas de comunicación e interrelación entre los departamentos. Y séptimo, el tamaño, la existencia o el tipo de organización de un departamento pues deberán relacionarse con el tamaño y las necesidades específicas de la empresa y aún de las funciones involucradas. Hay unos tipos de departamentalización y de acuerdo con la situación específica de cada empresa es posible aplicar diversos tipos de departamentalización. Y los más conocidos pues serían el funcional, el de por producto y el geográfico o por territorio. También hay uno de los clientes, también aparece por proceso equipos, las secuencias, y vamos a hablar de cada una de esas etapas. Vamos a hablar de esa departamentalización funcional. Entonces podríamos decir que es común en las empresas industriales y consiste en agrupar las actividades análogas según su función primordial para lograr la especialización y con ello una mayor eficacia del mismo personal. Ahí podríamos, por ejemplo, un ejemplo, decir que finanzas es la cabeza mayor y aparece contabilidad, tesorería y presupuestos. Vamos por productos. La departamentalización por productos. Entonces es característica de las empresas que se están dedicando a la fabricación de diversas líneas de productos, porque la departamentalización se hace con base a un producto o grupo de productos relacionados entre sí. Y ahí podríamos, por ejemplo, en una industria donde hay mucha producción, podríamos departamentalizar, por ejemplo, fármacos, químicos y colorantes, ejemplo, ¿no? O en un departamento de ventas regionales puede haber el del norte, el del sur, el del suroeste, etcétera. Entonces cuando hay áreas muy grandes, pues se utiliza principalmente el área de ventas. Y ahí por eso es que las empresas se dividen en zonas regionales y son departamentos. Ahora hablemos de la departamentalización por clientes. Entonces consiste en crear unidades cuyo interés primordial es servir a los distintos compradores o clientes. Entonces por lo general se aplica en empresas comerciales, principalmente en los almacenes, aunque pueden también utilizarse con base en determinados mercados. Por ejemplo, ventas de ropa, un departamento. Y ahí hay un subdepartamento de caballeros, de junior, de dama y de niños, etcétera. La departamentalización por proceso o equipo, pues entonces podríamos decir, al fabricar un producto, el proceso o el equipo que se haya empleado puede servir de base para crear unidades departamentales, sobre todo si reportamos ventajas, tanto económicas o de eficiencia o de ahorro de tiempo o de espacio, etcétera, ya sea por la capacidad del equipo,
manejo especial del mismo o porque el proceso se lo requiera. Entonces el agrupamiento de tornos en un departamento o de fresadoras en otro es un claro ejemplo de la departamentalización, por ejemplo, por equipos. Y la división de una planta automotriz de acuerdo con cada una de las etapas de su proceso, como fundición, ensamble, pintura, pulido, etcétera, nos muestra la departamentalización por procesos. Y si ustedes en la casa, ustedes se ubican que es una organización familiar y es un sistema también, pues ahí hay departamentos. Está el papá y la mamá, que son las dos autoridades. Están los que tienen más dinero, los que tienen un poquito menos y los que tienen menos. Y ahí se ve la discriminación de los departamentos. Entonces la departamentalización por secuencia, pues eso se refiere a, o se utiliza más bien por lo general en niveles intermedios o inferiores. En muchas empresas, por razones técnicas o económicas, en muchas oportunidades es necesario departamentalizar por secuencias alfabéticas, numéricas o de tiempos. Así pues, una empresa productiva que trabaja por turnos sin interrupción puede establecer acciones que controlen cada uno de los turnos. O cuando se trata de labores que manejan una gran cantidad de números o letras, por ejemplo un departamento de cobranzas que maneja infinidad de tarjetas de crédito, pues establece diversas secciones de acuerdo a la numeración de las tarjetas, o bien con los apellidos de los cuentaambientes. Hablemos de esa descripción de funciones, actividades y obligaciones. Entonces, después de que nosotros establecimos los niveles jerárquicos y departamentos de la empresa, es necesario definir con toda claridad las labores y actividades que habrán de desarrollarse en cada una de las unidades concretas de trabajo o puestos de los distintos departamentos de la organización. Esto es la última etapa de la división del trabajo y consiste en la recopilación ordenada y clasificación de todos los factores y todas las actividades necesarias para llevar a cabo de la mejor manera un trabajo, y ahí es donde se describe esa función que se va a realizar a través de las técnicas de análisis de puestos y de la carta de distribución del trabajo o un cuadro de distribución de actividades. Hablemos de la coordinación, de esa coordinación que es otra etapa de la organización. Ya hablamos de la división de trabajo, ahora vámonos con la coordinación. Y ahí podríamos decir pues que nace de la necesidad de sincronizar y empezar a armonizar los esfuerzos para realizar eficientemente una tarea. Si durante la primera etapa del proceso organizacional se refiere a la división del trabajo, pues con todas sus ventajas inherentes, es indispensable que ésta se complemente con la coordinación, que no es más que lograr la unidad de esfuerzos. En otras palabras, pues que las funciones y los resultados se desarrollen e interrelacionen con facilidad y que se sincronicen. Entonces la importancia de la coordinación, que como ya se estudió, pues se fundamenta en un principio de organización y puede ejemplificarse de una manera sencilla. Y con la organización de un equipo de fútbol, pues de nada servirá contar con magníficos jugadores especiales en su área y el habérseles asignado pues su posición en el equipo. Eso es división de trabajo. Si no existe sincronización o armonía, comunicación y coordinación entre los integrantes, pues en el momento de desarrollarse el partido, por más hábiles que sean los jugadores individualmente, pues sus esfuerzos se vuelven nulos si no existe coordinación. La eficacia de cualquier sistema organizacional pues estará en relación directa con la coordinación. Esa coordinación que se obtiene a través del establecimiento de líneas de comunicación y autoridad fluida. Y la función básica de la coordinación es lograr la combinación y la unidad de esfuerzos, bien integrados y balanceados en el grupo social. Entonces la coordinación es la sincronización de los recursos y los esfuerzos de un grupo social con el fin de lograr oportunidad, unidad, armonía y rapidez en el desarrollo y la consecución de los objetos. Entonces ahora vámonos a esos tipos de organización.
porque hay organizaciones de línea militar, hay otras de funcionales o de Taylor, hay unas de línea funcional, unas de staff. Expliquemos eso, a ver qué quiere decir eso, que es tan importante. Primero, pues se refiere a los distintos tipos, sistemas o modelos de estructuras organizacionales que se pueden implantar en un organismo social. Y la familia pues es un organismo social. Hasta dónde esto se puede aplicar ahí, o hasta dónde ustedes van a identificar en qué organización se encuentra o en qué tipo. Entonces, la determinación de la clase de organización más adecuada depende de factores como el giro y magnitud de la empresa, los recursos que se cuentan, los objetivos, tipos y volumen de producción, etcétera. Entonces vamos a hablar de las organizaciones más usuales. Está la organización lineal o militar. Pues esta se caracteriza por la facultad de toma de decisiones, porque se están concentrando en una sola persona, que es quien tiene la responsabilidad básica del mando. Y la disciplina es fácil de mantener porque los subordinados reportan un solo jefe, un solo soldado, un solo general, etcétera. Entonces se le conoce como organización lineal o militar porque precisamente se utiliza en instrucciones militares y es también aconsejable su aplicación en pequeñas empresas. Entonces la autoridad y la responsabilidad se transmiten íntegramente por una sola línea para cada persona, y la autoridad de línea disminuye conforme va descendiendo y la responsabilidad aumenta conforme asciende. Un ejemplo de eso podríamos decir el gerente general, y tiene un subordinado que es un supervisor y la autoridad. Entonces, gerente general, la máxima autoridad, supervisor es una autoridad, pero tiene una responsabilidad y tiene que coordinar a los empleados. Por eso es que se dice, entonces los empleados solo van a, bueno, no quiere decir que al gerente general no le hagan, no lo obedezcan, sí lo obedecen, pero él no está encima de ellos sino el supervisor. Entonces, cuando el gerente general quiere transmitir una orden a los empleados, pues tendrá que comunicarla al supervisor y conferirle la suficiente autoridad para que éste ordene la ejecución de esas órdenes. Y si se interrumpe la organización lineal, los problemas organizativos que se pueden originar pueden ser centralización de autoridad en el supervisor, o se depende de un hombre clave, o no fomenta la especialización de los empleados, falta de delegación de autoridad de los empleados, o se presenta una comunicación informal, que es verbal, y ahí hay mucha equivocación. Vámonos con la organización funcional o de Taylor. Entonces, ya saben quién es el creador, que es Frederick Winslow Taylor, o Taylor. Él observa que la organización lineal no propiciaba la especialización del supervisor, y esta actividad pues la desempeñaba una persona con conocimientos generales en varias actividades y sin ninguna especialidad. Entonces, Taylor, ¿qué dice? Él sugiere que el trabajo del supervisor de la organización lineal se dividiera en 8 supervisores, cada uno de los cuales pues tuviera una función particular. Él dice que el supervisor 1 pues que supervise costos y tiempo. El supervisor 2 que supervise tarjetas supervisor de tarjetas de instrucciones. Supervisor 3, supervisor de órdenes de trabajo y horas de ruta. El supervisor 4, que sería el de la disciplina. Supervisor 5, de abastecimiento de materiales. Supervisor 6, que es el que lleva el control de calidad. El 7, que es el que se encarga de adiestrar al personal nuevo, o también cuando hay algo nuevo, pues a los antiguos. Y el 8, que es un supervisor de mantenimiento. Entonces, con respecto a la organización lineal, Taylor mantuvo al gerente general y a los empleados en su nivel correspondiente. El cambio que propuso pues es dividir el trabajo del supervisor en 8 supervisores, o sea que se supone que estaban muy saturados porque hacían de todo. Entonces, cada uno con una especialización y autoridad total sobre la totalidad de los empleados.
con lo que se originó la organización funcional. Entonces se dice que esta organización es funcional porque existe especialización por parte de los supervisores, lo cual los hace expertos en un conocimiento especial, y esto se conoce como autoridad funcional. Entonces, al interpretar la organización funcional, los problemas organizativos se originan, por ejemplo, si uno de los supervisores ordena a un empleado que realice alguna actividad y posteriormente este obrero o este mismo obrero recibe una orden incompatible con la primera de otro supervisor y puede presentarse. Ahí es donde se presenta ¿qué? Duplicidad de autoridad, violación del principio de la unidad de mando, confusión en las órdenes, fuga de responsabilidades, indisciplina. ¿Qué más se puede presentar? Continuación de la comunicación informal verbal, que es tan informal que se pierde el sentido. Hay duplicidad de funciones, aparecen los conflictos entre autoridades, falta también la coordinación entre departamentos, se atrasan las actividades, hay una indeterminación de actividades. ¿Qué pasaría más? El personal incompetente ocupado deja el puesto, exceso de trabajo para algunos empleados, también continuación de falta de especialización de los obreros, fricciones entre el personal, excesivo tramo de control, rotación de personal elevado. Mejor dicho, genera muchos problemas porque uno no puede tener dos dioses. Vámonos con la organización lineal funcional. En esta combinan los dos tipos de organización anterior, y de ahí su nombre, lineal funcional. ¿Qué sacan de la lineal? La autoridad y la responsabilidad que se transmite a través de un solo jefe para cada función en especial, y eso se llama cadena de mando. ¿Y qué sacan de la funcional? Pues la especialización de cada actividad en una función. Entonces este tipo organizacional es la más que se aplica en la actualidad por ser la que ofrece más ventajas. Si nosotros observamos que el gerente general debe seguir los canales de comunicación, que es la lineal, y sigue esos canales adecuados para cada una de las áreas de actividad, pues asimismo, como cada una de estas conservan autoridad, responsabilidad, y es específico dentro de su especialidad. Por ejemplo, el departamento de marketing tiene plena autoridad sobre las secciones que le reportan. Vámonos con la última, que es la organización staff. Y la autoridad staff pues surge como consecuencia de las grandes empresas y del avance de la tecnología, lo que origina la necesidad de contar con ayuda en el manejo de detalles y de contar con especialistas capaces de proporcionar información experta y de asesoría a los departamentos de línea. Este tipo de organización no disfruta de autoridad de línea o poder para imponer sus decisiones. ¿Qué más podríamos decir de esto? Pues que por lo general este tipo de organización no se da por sí sola, sino que existe combinando con los tipos de organización anteriormente mencionados, y por lo general pues en empresas de medicina de gran magnitud. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de organización staff? Pues que logra que los conocimientos expertos influyan sobre la manera de resolver los problemas de dirección. También pues hace posible el principio de la responsabilidad y la autoridad indivisible, y al mismo tiempo permite la especialización del staff. ¿Cuáles serían las desventajas? Pues si los deberes y responsabilidades de la asesoría no se limitan claramente por medio de cuadros o manuales, puede propiciarse una confusión considerable en toda la organización. ¿Qué otra desventaja? Pues puede ser ineficaz por falta de autoridad para realizar sus funciones o por falta de un respaldo inteligente en la aplicación de sus recomendaciones. También en una desventaja pues puede existir razonamiento con los departamentos de la organización lineal. Vámonos por la organización por comités, ya casi para terminar. Entonces, este tipo de organización consiste en asignar diversos asuntos administrativos a un cuerpo de personas
que se reúnen y se comprometen para discutir y decidir en común muchos problemas que se les encomiendan para darle solución. Entonces, por ejemplo, está el presidente y hay unos comités como el de presupuestos, el de marketing, y dentro de esos dos comités pues aparece la producción. Por ejemplo, el de presupuesto aparece la producción y el marketing, y el de marketing aparece los recursos humanos y las finanzas, un ejemplo, ¿no? ¿Cómo se clasificaría esto por comités? Y podríamos decir que son los más usuales en esa clasificación. Está el directivo, el comité directivo, el comité ejecutivo, el comité de vigilancia y el de consulta. El comité directivo pues representa a los accionistas de una empresa que se encargan de deliberar y resolver los asuntos que surgen en la misma empresa. El comité ejecutivo pues es nombrado por el comité directivo para que ejecute los acuerdos que ellos toman. El comité de vigilancia pues es ese personal de confianza que se encarga de inspeccionar las labores de los empleados de la empresa. Y el comité consultivo o el de consulta pues que está integrado por especialistas que por sus conocimientos o estudios pues emiten dictámenes sobre asuntos que les son consultados. ¿Cuáles serían las ventajas? Entonces pues las soluciones son más objetivas, ya que representan la conjunción de varios criterios. Otra ventaja pues se comparte la responsabilidad entre todos los que integran el comité, no recayendo aquella sobre una sola persona. Una ventaja importante que permite que las ideas se fundamenten y se critiquen, y se aprovechan al máximo los conocimientos especializados. Las desventajas pues las decisiones son lentas, ya que las deliberaciones son tardías, porque hay mucho filtro, tiene que pasar, para una decisión tiene que pasar por mucha gente. Y otra desventaja, pues una vez constituido un comité es difícil disolverlo. Y por último, pues podríamos decir en ocasiones que los gerentes se desligan de su responsabilidad y se valen del comité para que se haga responsable de sus propias actuaciones y acciones. Hablemos de las organizaciones matriciales. Esta forma de organización pues se conoce como eso, la organización de matriz, o de parrilla, o de proyecto o administración de productos. Entonces consiste en combinar la departamentalización por proyecto con la de funciones. Y de esta manera existe un gerente funcional a cargo de las labores inherentes al departamento, con una sobreposición de un gerente de proyecto que es el responsable de los resultados de los objetivos de dicho proyecto. Entonces se distingue de otros tipos de organización en que se está abandonando el principio de la unidad mando en favor del sistema de mando múltiple o dos jefes. El sistema de mando múltiple pues requiere de una estructura administrativa sólida y de muchos mecanismos especiales de apoyo basados en una modificación a los esquemas tradicionales de comportamiento organizacional. La organización matricial pues surge como una respuesta al crecimiento de las organizaciones y a la necesidad de desarrollar proyectos en los que se requiere la intervención de especialistas de distintos departamentos. Ahí es donde, por ejemplo, hay un lanzamiento de producto, o hay creación de empresas filiales, o generación de utilización de relación con el producto, etc. Entonces los especialistas reportan al jefe de proyecto para el desarrollo del proyecto y al jefe o gerente funcional para las labores inherentes a su departamento. Pero recordemos que jefe no, gerente. Entonces la autoridad, responsabilidad y el poder están balanceados y compartidos entre los gerentes. Entonces este tipo de organización puede adaptarse en un área o en toda la empresa. Su implantación es un proceso largo que requiere tiempo, requiere recursos y esfuerzo, pero bien administrada representa una combinación de las ventajas de la estabilidad de la organización tradicional con las ventajas de la flexibilidad de la administración por proyectos. Un ejemplo de organización matricial, pues podríamos decir, a ver cuál. A ver, gerente general. Hay dos subordinados que está la especialidad técnica
que es el gerente número 2, y está el gerente de proyectos. De la especialidad técnica se desprende un gerente de laboratorio, un gerente de departamento o de subproyecto y líder de grupo. Y en el gerente de proyecto se sale una manita, una subdivisión, que es el subgerente del proyecto, y se comunica con el gerente del departamento y el gerente del subproyecto. Esto es para que ustedes lo imaginen, porque son gráficas. Entonces en ese matricial lo que existe es un gerente de proyecto y un subgerente de proyectos. ¿Para qué? Para proyectos especiales, que a su vez hay jefes de departamento en el laboratorio. Es más o menos así. Las desventajas de la matricial, pues que coordina la satisfacción de necesidades tanto para mejorar el producto como para satisfacer el programa y el presupuesto requerido para el gerente del departamento. También pues que propicia una comunicación interdepartamental sobre las funciones y los productos, porque ahí están compartiendo información, están pensando en conjunto acerca de los problemas y decisiones que sirven en general a toda la empresa. Otra ventaja, pues permite que las personas puedan cambiar de una tarea a otra cuando sea necesario. Y otra ventaja importantísima, que favorece un intercambio de experiencia entre especialistas para lograr una mejor calidad técnica. Las desventajas, pues que existe confusión acerca de quién depende de quién, lo cual puede originar fuga de responsabilidades y falta de delimitación de autoridad. También da lugar a una lucha por el poder, tanto del gerente funcional como del gerente del producto. Desventaja, pues funcional a través de muchas reuniones, lo que supone pérdidas de tiempo, porque es que hay muchas reunioncitis. Otra desventaja, podríamos decir que el personal puede sentir que ese gerente o jefe inmediato no aprecia directamente su experiencia y capacidad. Y la última, pues se puede presentar resistencia al cambio por parte del mismo personal. Vámonos sobre las técnicas de organización. ¿Qué es eso? Pues son las herramientas necesarias para llevar a cabo una organización racional, y es indispensable durante el proceso organización y son indispensables más bien durante todo el proceso de organización, y deben de aplicarse de acuerdo con las necesidades de cada grupo social. Entonces, los principales son organigramas, manuales, diagramas de flujo, diagramas de procesos, formas y cartas de distribución del trabajo o de actividades. Los organigramas, pues conocidos también como gráficas de organización o cartas de organización. Los organigramas son representaciones gráficas de la estructura formal de una organización que muestra las interrelaciones, las funciones, los niveles jerárquicos, las obligaciones y la autoridad existente dentro de ella. Los organigramas pues se pueden clasificar en cuadros sinópticos, se pueden utilizar, y existen formas de representar los organigramas. Está el vertical, en la que los niveles jerárquicos quedan determinados de arriba a abajo. Está el organigrama horizontal, donde los niveles jerárquicos se representan de izquierda a derecha. Los organigramas mixtos se utilizan por razones de espacio, tanto el horizontal como el vertical. Y organigrama circular, donde los niveles jerárquicos quedan determinados desde el centro hacia la periferia. Hablemos de los manuales. ¿Qué es eso? Pues son documentos detallados que continúan en forma ordenada y sistemática, y hay una información acerca de la organización de la empresa. Entonces los manuales, de acuerdo a su contenido, pueden ser manuales de políticas, manuales departamentales, manuales de bienvenida, manuales de organización, manuales de procedimientos, hay manuales de contenido múltiple, hay manuales de técnicas y manuales de puesto y otros más. Estos son los más importantes o más usados y son de gran utilidad porque uniforman y controlan el cumplimiento de las funciones de la empresa. También son útiles porque delimitan actividades, responsabilidades y funciones. Aumentan también la eficiencia de los empleados, ya que impiden
lo que se debe hacer y cómo se debe hacer. Y son una fuente de información, pues muestran la organización de la empresa. También pues son útiles los manuales porque ayudan a la coordinación y evitan la duplicidad y las fugas de responsabilidad. Y son de una base para el mejoramiento del sistema. Los manuales también están reduciendo costos al incrementar la eficiencia y la eficacia. Entonces, ¿qué podríamos decir de estos formatos e índice de los manuales? Pues el contenido debe dividirse de acuerdo con la clasificación primaria de los temas, donde hay un índice, hay unos objetivos y antecedentes del manual. Cada sección debe llevar la fecha en que se determine o corrija y se emita o puede dejarse vigente. Debe llevar también el nombre de las personas que intervinieron en la elaboración del manual. Debe llevar instrucciones para hacerlo más comprensible, una redacción clara, concisa y ordenada, y complementarse con gráficas. Entonces, los manuales de organización, esos son otros, pues explican los detalles más importantes de la organización. Generalmente incluyen finalidad de cada elemento de la organización, declaración de funciones, glosarios de términos utilizados. ¿Qué contiene ese manual de la organización? Objetivos generales de la organización, políticas generales, glosario de términos administrativos, nombres de áreas y departamentos y puestos. También deben de nombrarse los procedimientos de la organización. La responsabilidad de los altos niveles debe de especificarse, las funciones, las cartas de organización, se debe escribir los puestos, también las actividades. Deben de haber instrucciones y objetivos del manual y la historia de la empresa. Los manuales departamentales pues contienen objetivos generales de la empresa, los mismos objetivos del departamento de que se trate y los de sus secciones básicas. También deben de llevar sus políticas y normas generales de la empresa y del departamento correspondiente. Debe haber también una carta de organización general y departamental. Aparecerá también la reglamentación de los aspectos de coordinación interdepartamentales. Y debe haber un análisis de puestos y unos gráficos de procesos y de flujo. Las ventajas pues describen el funcionamiento de un departamento. Otra ventaja pues que se emplean para dar instrucciones en el departamento. Presentan el flujo del trabajo. Una ventaja importante que delimitan funciones, actividades y responsabilidades. Y también pues son una fuente de consulta y un medio de adiestramiento. Los manuales interdepartamentales, o sea, al interior del departamento, que son más pequeños, pues son similares en su contenido a los manuales departamentales, aunque no siempre proporcionan la misma cantidad de información. Comprenden a todos los departamentos de la organización y describen los procedimientos y las relaciones que abarcan dichos departamentos. Vamos con esos diagramas de flujo. Ya para terminar, están los lineales o verticales. Entonces el flujo de las actividades va representado de arriba hacia abajo, es decir, en forma vertical, así como las áreas funcionales que intervienen y que son representadas por símbolos. Eso sí, no los voy a escribir porque cada uno tiene una explicación exacta. Y están los diagramas de bloque u horizontales, y ahí es donde la secuencia de las actividades va de izquierda a derecha, representando en columna las diferentes áreas y por símbolo las actividades que intervienen en un procedimiento. Y los diagramas panorámicos, pues en una sola hoja se representa el proceso completo con dibujos, y las áreas que intervienen pueden ser representadas en columnas, lo que permite su interpretación a primera vista. Los diagramas de procesos, George Terry pues las define como la representación gráfica que muestra la sucesión de los pasos de que consta un procedimiento. Y los diagramas de procedimiento permiten, primero, una mayor simplificación del trabajo.
También pues determinan la posibilidad de combinar y readaptar la secuencia de las operaciones para una mejor circulación física. También permiten mejorar alguna operación, combinándola con otra parte del proceso. También elimina demoras y hay una mejora de distribución en la planta. La simbología, igual que todos los diagramas, entonces eso sí toca investigarlo porque no puedo describir los diagramas. Es mejor que los entiendan, y esa simbología la encuentran en cualquier libro importante de administración, en el segundo proceso del administrativo, que es el de organización. Entonces, anunciamos unas secuencias para elaborar un diagrama de procedimientos. Entonces, para poderlo elaborar, es conveniente seguir en forma ordenada esta secuencia. Primero, escoger el procedimiento que se va a realizar. Segundo, determinar las técnicas analíticas adecuadas que habrían de utilizarse. Tercero, analizar el trabajo. Cuarto, hacer una lista de la forma en que se va a realizar el trabajo. Quinto, establecer el procedimiento más factible. Sexto, presentar la proposición. Octavo, obtener la aprobación. Noveno, preparar las instrucciones diferentes y que se refieren a los procedimientos. Décimo, implantar el nuevo procedimiento. Décimo primero, observar el procedimiento implantado. Décimo segundo, preparar una guía de adelantos logrados. Y décimo segundo, llevar registros adecuados de realización. ¿Qué decir de las formas? De acuerdo al maestro José García, pues hay varias razones para documentar, y una de ellas es para evitar comunicación verbal entre los integrantes de una empresa. Otras razones pues surgen para formalizar compromisos y guardar o conservar los acontecimientos de lo que ha pasado, para que el presente y el futuro sirva para tomar decisiones de modo racional, independientemente de la manera en que se diseñe, en disquetes o en CDs o en máquina o lo que sea. Entonces su resultado se plasma en hoja de papel. Es un documento, es un formulario, un formato o forma de empresa, en donde el papel tiene información formal de lo que acontece en la empresa. Un documento no es más que una hoja o papel que tiene impresa información, con espacios en blanco para colocar información variable que debe ser transmitida a otros individuos, departamentos o empresas. Las ventajas de las formas pues sirven para información de respaldo, o eliminar la comunicación informal, o la misma responsabilidad se comparte. También pues las formas evitan conflictos entre el personal, disminuye el atraso de actividades. Otra ventaja es que las actividades se uniforman y reduce la incertidumbre del personal. Las formas pues sirven para homogeneizar y formalizar la combinación entre las personas, y cumple con la finalidad de constituirse en documentos que formaliza la comunicación y sirve de consulta y aún de prueba. Las desventajas pues que hay una inversión de más tiempo, se invierte más tiempo, el exceso indiscriminado del manejo de formas podría propiciar la burocratización y retraso de las actividades. Entonces, el diseño de las formas, lo primero que el administrador debe saber es la función de la forma, si será llenado a máquina de escribir o a computador o a mano o por sellos. En segundo lugar, pues se debe conocer el título del documento inmediatamente después de otorgar una clave que facilite su control e identificación. En cuarto lugar, pues identificar el logotipo de la empresa y colocarlo en el ángulo superior izquierdo. Además, saber determinar la cantidad de espacio que deberá darse para los datos que se van a registrar. Entonces el siguiente punto será conocer la frecuencia más bien en que se emplea la forma, saber la cantidad de copias que se usarán en el procedimiento, e identificación del color para distribución de las copias y cualquier otro hecho que pueda influir en el tamaño de la forma. Las partes de una forma pues están las palabras, están los espacios,
Las palabras, pues escoge las palabras adecuadas que se van a utilizar. Los espacios, pues se dividen en dos clases. El espacio es llenable, que se colocan los datos y las palabras que son variables. Y los espacios no llenables es donde se coloca el signo o una clave. Ejemplo, asteriscos o cualquier cosa. También las líneas o rayado. Y dada la agrupación e identificación de los espacios para llenar, se inicia el rayado. Y de acuerdo con la forma, se usan líneas de diversos gruesos. Y el papel, que se selecciona el tamaño, el calibre, el color, etcétera, la calidad. Las partes principales de la forma está el encabezado de la forma, que contiene el logotipo en la empresa, título del formulario, fecha y folio progresivo de la forma. Está el cuerpo, que es donde se concentran los datos requeridos, que está relacionado con el título de la forma. Y está el pie de la forma, que van los espacios para los nombres y firmas de quien solicitó, aprobó, o bien un espacio donde se colocan las observaciones a considerar. Ya terminando esto, vamos a hablar solo, ya para terminar, o vamos a dejar pendiente. No, si alcanzamos a terminarlo, porque es muy corto. Vamos a hablar del análisis de los puestos. El análisis de puestos es un cuestionario que sirve para obtener mucha información sobre los componentes del puesto, desde el título del puesto, gerente, jefe, inmediato, subordinado, funciones de actividad, etc., así como los requisitos de las cualidades humanas necesarias para desempeñarlo satisfactoriamente, tales como estudios o conocimientos necesarios, sexo, edad, experiencia, habilidades y perfil del puesto. Entonces el análisis de puesto está determinado como un patrón o modelo en cuanto a sus rubros, pero se diseña según las características propias del puesto. Los requisitos o condiciones de trabajo del puesto de una secretaria pues son diferentes al de un contador o a un ingeniero en informática. El contenido del cuestionario puede ser identificación del puesto, descripción genérica, descripción específica, requerimiento del puesto, perfil del puesto, etc. Entonces la aplicación del cuestionario, su proceso de análisis y la identificación precisa de los componentes del puesto pues dan como producto o resultado la descripción del puesto. Y la descripción del puesto pues es una técnica en la que se reclasifican pormenorizadamente las labores que se desempeñan en una unidad de trabajo específica e impersonal, que es el puesto, así como las características o los conocimientos y a unas aptitudes que deben poseer el personal que lo desempeña. Los objetivos primordiales de esta técnica pues son mejorar pues así en sí es mejorar los sistemas de trabajo, delimitar funciones y responsabilidades, evitar fugas de autoridad y responsabilidad, fundamentar programas de entrenamiento, retribuir adecuadamente al personal, mejorar la selección del personal, conocer las aptitudes del trabajo para que haga bien las cosas, evitar duplicidad de autoridad, dar a conocer con precisión las actividades a realizar, identificar las responsabilidades, las habilidades, los conocimientos y los niveles de desempeño del trabajador, y ayudar a la capacitación del personal. Entonces, continuando con el ejemplo de esto, pues ya más bien dejemos hasta ahí, y muchos cuestionarios ustedes van a encontrar que hablan de eso. Bueno, vamos a ver uno de rapidito del perfil del puesto. Por ejemplo, ¿qué perfil debe cumplir el trabajador que ocupa este puesto? Una edad, un sexo, unos rasgos físicos deseables, características psicológicas deseables, etc. Y así uno diseña ese cuestionario. Entonces Juan Guillermo Guerrero Méndez se despide. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. La curación cuántica que se da a través del conocimiento, que es algo intangible, si es bien aplicado en una organización, ya sea unipersonal o jurídica, pues se dan las mismas leyes. Vamos a dejar pendiente lo que es en el proceso administrativo la dirección que va en otro segmento. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091, Colombia. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Muchas gracias.